dictamen de auditoría externa, que es el motivo de este curso, debe presentar el dictamen tributario y el informe de procedimientos mínimos, ¿no? Que es lo que ustedes han visto la jornada del día lunes, si no estoy equivocado, ¿ya? Pero para poder emitir el dictamen tributario, el auditor necesita contar con los ITCs, ¿no es cierto?, con la información tributaria complementaria, que viene a ser una tarea adicional, pero ya no para el auditor, sino para el contador, ¿no es cierto? Es decir, el contador, cuando la empresa en la cual trabaja o a la cual lleva o presta el servicio como contador externo, ya alcanzara la cifra de 1.200.000 o mayor a ese importe, el contador entonces deberá, además de presentar los 5 estados financieros, deberá elaborar, ¿no?, los ITCs, ¿no?, la información tributaria complementaria. Eso lo entregará al contador, al auditor, y el auditor ya tendrá que, ¿no?, preparar estos 3 informes. Me refiero al dictamen de auditoría externa, que es consecuencia de la revisión de los estados financieros, ¿no?, el dictamen tributario, que es consecuencia de la revisión de los 15 anexos tributarios, y el informe de procedimientos mínimos que están establecidos, cuyos procedimientos están establecidos en esta misma resolución, que es la resolución 10.1804, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro país, ya aquel contribuyente que alcanzara o superara la cifra establecida de 1.200.000, entonces deberá presentar estos 9 documentos, podemos llamarlo así. Me estoy refiriendo a los estados financieros más los informes emitidos por el auditor y los ITCs ante el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Entonces, así está dada la figura, ¿no?, en nuestro país respecto a las obligaciones para el sector privado, ¿no? Ahora, hablábamos sobre el IFAC, ¿no?, la Federación Internacional de Auditores y Contadores, ¿ya? Y este organismo internacional está conformado por consejos, ¿ya? Dentro de la cual, por 4 consejos en realidad, dentro del cual, por ejemplo, tenemos el IASBI, ¿no?, que es el que emite, ¿no?, entre otras, las normas internacionales de auditoría, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser el IESBA, ya que para nosotros ha emitido el Código de Ética, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estos son las juntas o consejos de los 4, y bueno, me permito identificar estos 2 porque han emitido las normas internacionales de auditoría y el Código de Ética, ¿no? Ahora, es bueno también que sepamos, ¿ya?, que cuando nosotros hacemos referencia al marco normativo, ¿no?, o a la estructura, ¿no?, de normas que deberíamos emplear para ejecutar una auditoría financiera, ya debemos tomar en cuenta que la principal norma o marco normativo, ya para nosotros viene a ser el Código de Ética, ¿no? Porque se entiende que si el auditor no cumple con lo establecido en el Código de Ética, por ejemplo, no es independiente, ¿ya?, o tiene una amenaza, ¿no?, que va a limitar, ¿no?, su independencia en el trabajo, se entiende que por más, ¿no?, que técnicamente lo haya realizado bien su trabajo, ese auditor ya no va a cumplir con este código de ética y por ende ese trabajo ya podría ser observado, ¿no? Porque se entiende que el auditor no solamente debe cumplir con el código de ética, ¿no?, porque la ética no solamente debo cumplirla, sino que también debo aparentarla, ¿no? El auditor debe ser ético y aparentar ser ético también, ¿no es cierto? Entonces, el código de ética viene a ser el documento principal para nosotros. Luego tenemos la norma internacional de gestión de la calidad, que anteriormente se llamaba control de calidad. Ya tenemos la norma internacional de encargos de aseguramiento, ¿no? Y también tenemos normas internacionales de auditoría, revisión, aseguramiento y servicios relacionados, ¿ya? Nosotros entonces muchas veces tenemos quizás la idea equivocada de que para la ejecución de una auditoría, ya la norma que debemos cumplir, la principal, es la norma, son las NIAs, ¿no?, cuando en realidad no es así. Tenemos tanto el código de ética como la norma referida a la gestión de calidad que están por encima de las normas internacionales de auditoría, ¿ya? Entonces, respecto al código de ética, ¿no?, ya les he comentado, antes teníamos un código de ética emitido por el Colegio de Auditores de Bolivia, esto ya ha quedado, ¿no?, sin vigencia. Ahora estamos aplicando el código de ética emitido por el IPAC.
Ya, ahí está la resolución que anteriormente ya les he comentado, es la 01/2020, donde establece precisamente lo que acabo de comentar, ¿no es cierto? Adoptar el Código Internacional de Ética para contadores profesionales vigente y emergente. ¿Qué significa vigente y emergente? Significa que estamos adoptando el Código de Ética que se encuentra vigente a la fecha, ¿no? Así como los que puedan salir a futuro, ¿no? Es decir, el Código de Ética puede sufrir alguna modificación, ¿no? Y si eso ocurre, automáticamente con esta resolución, esa segunda versión, llamemos así, del Código de Ética que podría ser emitido por IFAC, ¿no? Ya automáticamente estaría aprobada, ¿no? O adoptada y aprobada, obviamente, ¿no? Por esta resolución. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa con las NIAs, ¿no? Se aprueban las NIAs vigentes y emergentes, ¿no? Entonces, eso significa lo mismo, vigentes a esa fecha y las emergentes, las que puedan surgir más adelante, ¿no? Ya sea con alguna actualización, ¿no? O finalmente pueda emitirse una nueva norma, ¿sí? ¿Me permiten un segundito, por favor? Un segundito. Bien. La estructura del código de ética no vamos a desarrollarlo, simplemente para que ustedes, como decía, lo tengan dentro del material. Ya está conformado en 4 partes, ¿no? El código de ética, ya donde ustedes verán que se refiere al cumplimiento de principios, ¿no? Existe una segunda parte que es para profesionales de contabilidad de la empresa, ¿no? Para profesionales de contabilidad en ejercicio y las normas referidas a independencia, ¿no? Entonces, esta es la estructura, ¿no? del código de ética. Entonces, ¿cuál vendría a ser el marco de referencia nacional para lo que es la contabilidad y la auditoría en el sector privado, ¿no? En cuanto a contabilidad, entonces tenemos que las normas vigentes son las 14 normas de contabilidad generalmente aceptadas, y decíamos que en caso de existir algún vacío técnico, ya que no se encuentre prevista en esas 14 normas, recién puede el profesional, en ese caso, utilizar ya sea las NIC o las NIF, ¿no? Pero no podría, no debiera, ¿no? El contador ya pasarse por alto las normas internacionales, ya, y utilizar las normas internacionales, por ejemplo, ¿no? De manera directa, ¿sí? Para ello, reitero, para poder utilizar el marco normativo internacional, debiera primero revisar las normas locales, que son las 14 normas, y si hubiera algún vacío técnico, en ese caso, utilizar el marco normativo internacional. También se tiene lo que son las normas internacionales de información financiera, las NIF para pymes. Ya se entiende que son para pequeñas y medianas empresas, pero en nuestro país todavía estas normas para las NIF para pymes todavía no se encuentran debidamente adoptadas y aprobadas. ¿Ya? Y en el caso de auditoría, hemos dicho, tenemos las normas de auditoría generalmente aceptadas, que solamente está dado por la norma número 1, ¿no? Y esta norma número 1 es como que permanece vigente y lo que hace es adoptar las normas internacionales de auditoría, ¿ya? Pero bajo la denominación de normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿no? Entonces, algunos profesionales de otros países se confunden con esto, ¿no? Creen que en Bolivia todavía no se aplican las normas internacionales de auditoría. ¿Por qué? Porque para nosotros se denominan normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿sí? Cuando en realidad nosotros ya venimos aplicando. Las normas internacionales de auditoría ya han sido adoptadas en nuestro país y las venimos utilizando desde el 2018, ¿no? Solo que bajo la denominación de normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia, ¿sí? Ahora, así como en contabilidad se tienen las NIF para pymes, en auditoría se tienen las normas internacionales de auditoría para entidades menos complejas, pero también, al igual que las NIF para pymes, todavía no se encuentran aprobadas y adoptadas, ¿no? Es decir, no las estamos aplicando de manera oficial porque no han sido oficialmente reconocidas y adoptadas, en el caso nuestro, por el Colegio de Auditores de Bolivia, ¿no? Y mientras eso no ocurra, pues se podría decir que todavía no tendríamos que aplicarlas, ¿no? Bien. El objetivo de la auditoría y el auditor, ¿no?
¿Cuál es el objetivo de la auditoría? El objetivo de la auditoría es aumentar el grado de confianza hacia los usuarios, ¿no?, de esos estados financieros. Porque como hemos dicho anteriormente, el auditor le da fe pública, ¿no es cierto? Cuando el auditor emite un informe sobre los estados financieros, se entiende que esos usuarios es como que tienen mayor confianza sobre esa información porque ha sido revisada por otro profesional, que en este caso es el auditor, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es eso, es aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. Por ejemplo, hay casos de que, bueno, anteriormente a las empresas se les pedía, cuando se pretendían acceder a un financiamiento bancario, se les pedía solamente los estados financieros, nada más, ¿sí? En cambio ahora ya pasa a ser una exigencia el informe del auditor, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que esa entidad financiera, al contar con ese informe del auditor, ¿no? Va a aumentar su grado de confianza respecto a la información que está contenida en esos estados financieros, ¿sí? Mientras que el objetivo del auditor es el de obtener seguridad razonable, ¿no? A través de sus diferentes procedimientos, el auditor va a obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales, que puedan ser debido a error o a fraude, ¿no es cierto? Entonces, el auditor no busca que un estado financiero ya no contenga ningún tipo de error, ¿no? Sino que lo que el auditor busca es obtener seguridad razonable de que esos estados financieros en su conjunto estén libres de incorrecciones, pero de incorrecciones que sean materiales, ¿no? Para eso ustedes ayer, por ejemplo, han visto también con su docente lo que viene a ser la materialidad, por ejemplo, y conmigo también lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, cuando supera ese nivel de materialidad, se entiende que el auditor va a expresar una opinión modificada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el auditor asume que esos estados financieros contienen errores que son materiales, que afectan, ¿no es cierto?, la razonabilidad de sus estados financieros. El proceso de una auditoría bajo NIAS, como ya les indicaba anteriormente, en nuestro país ya efectuamos las auditorías aplicando de manera plena las normas internacionales de auditoría, establecen de que las etapas siguen siendo las tres, ¿no? Es decir, planificación, ejecución y la elaboración del informe. Sin embargo, ¿no?, existen otras que no son precisamente etapas, pero podríamos decir como que pasos, ¿no?, los cuales el auditor debe ir atravesando hasta emitir el informe, ¿no? El primero de ellos es la aceptación del encargo, ¿no? Aquí nosotros nos vamos a detener un poquito, porque entiendo, además de la aceptación del encargo, en el conocimiento de la entidad, ¿no?, incluido su control interno, y la identificación y la valoración de los riesgos, son aspectos que probablemente puedan resultar un tanto novedosos, ¿no? Es posible que ya muchos de ustedes lo hayan escuchado anteriormente, ¿sí? Pero novedoso ¿en qué sentido? Les digo en que nuestras 5 normitas de auditoría que teníamos anteriormente, de las cuales ya les he comentado, han sido abrogadas 4, ¿no es cierto? No hacían referencia prácticamente a estos pasos que debería el auditor atravesar, ¿no? Es decir, por ejemplo, el primero de ellos, aceptación del encargo, ¿no? Se entiende que las normas internacionales de auditoría ya hacen referencia a que este profesional, me refiero al auditor, ya debe realizar una evaluación antes de aceptar a un determinado cliente, ¿no? Es decir, se entiende que el auditor debe evaluar el riesgo que significaría el aceptar la ejecución de un encargo de auditoría, ¿no? En el sentido de que podría tratarse de un cliente con un riesgo alto, un cliente con un riesgo medio o finalmente un cliente con riesgo bajo, ¿no? Entonces, si se asume que se trata de un cliente con riesgo alto, ¿no?, se recomienda no aceptar ese encargo de auditoría, ¿sí? Ahora, si se tratara de un cliente con riesgo medio, ya el auditor tendrá que tomar esa decisión si acepta o no acepta la ejecución de ese encargo de auditoría, ¿sí? Y finalmente, si se tratara de un cliente cuyo riesgo sea bajo, ¿no?, es decir, un cliente poco riesgoso, ya entonces se entiende que deberíamos aceptar la realización de ese encargo de auditoría. Pero si ustedes recuerdan, en las primeras diapositivas que les mostraba el objetivo y el propósito,
Dentro del propósito hacíamos referencia a que vamos a identificar las brechas, ¿no es cierto?, que existen entre las prácticas actuales, es decir, cómo se hace la auditoría en nuestro país, y las sanas prácticas, decíamos, ¿no? Entonces, la sana práctica es lo que están viendo ustedes en pantalla, ¿no? Es decir, que el auditor sea quien acepte o finalmente rechace la ejecución de un encargo de auditoría a un cliente, que vendría a ser una empresa. Pero lastimosamente en nuestro país, me atrevería a decir, ya no ocurre tan, ¿no? Es decir, hay muchos profesionales que no lo hacen así, ¿no? Es decir, no aplican las normas internacionales de auditoría a su plenitud, podríamos decir, ¿no? Que seguramente existen algunos que sí lo hacen, seguro que sí, ¿ya? Pero una buena parte de nuestros colegas no lo hacen, es decir, más bien es al revés, ¿no? Es decir, es la empresa, ¿no?, quien por lo general escoge y elige quién va a ser el auditor, ¿no?, que va precisamente a realizar ese encargo de auditoría y esa revisión a sus estados financieros. Y por lo general, ¿no?, la condición para elegir es el precio, ¿no es cierto? Es decir, es la empresa quien elige al auditor, ¿no?, y lo hace preferentemente porque me va a cobrar un poco menos, digamos, ¿no? Entonces, es así más o menos lo que ocurre en la realidad. Pero las normas internacionales de auditoría te dicen que debe ser el auditor más bien el que evalúe y tome la decisión si va a aceptar o va a rechazar la realización de un encargo de auditoría a un cliente, ¿no?, o a un cliente cualquiera, digamos. ¿Sí? Entonces vamos a un poquito más adelante a desglosar el primer paso, podríamos llamarlo, que viene a ser como una actividad previa, ¿no? Porque aquí todavía en este paso todavía no hemos iniciado con la auditoría, sino que estamos evaluando si vamos a aceptarlo o vamos a rechazarlo a ese cliente, ¿sí? Asumiendo que hemos aceptado ese encargo de auditoría, ahí se deben realizar una serie de actividades también, y eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ahora, luego que ya hayamos acordado los términos, ¿no?, hayamos suscrito seguramente un contrato, ¿no?, vamos a iniciar con la ejecución de ese encargo de auditoría. Y para eso, ya inicialmente debemos realizar lo que es el conocimiento de la entidad, debo conocerla la entidad, ¿no?, incluido su control interno, ¿no? Aquí ya es entonces, es como que este segundo paso ya viene a ser parte de la planificación, ¿sí? Y ustedes deben saber de que el éxito de una auditoría, ¿no?, está sustentada en una buena planificación, ¿no? Entonces, si yo hago una buena planificación, se entiende que es muy probable que vaya a alcanzar los objetivos, ¿no?, tanto de la auditoría como del auditor, que ya hemos visto anteriormente, ¿sí? Ahora, si no he realizado una buena planificación, seguramente va a ocurrir al contrario, ¿no es cierto? No vamos a poder alcanzar los objetivos del auditor. Bien, ese conocimiento de la entidad, incluido su control interno, es fundamental para una adecuada planificación, así como además la identificación y la valoración de los riesgos, porque se entiende que el auditor debe obtener un nivel de conocimiento del cliente, de la empresa, más aún todavía si se trata de un auditor externo, ¿no es cierto?, que decir que no es parte de la empresa, y ese conocimiento debe a la vez ir paralelamente con la evaluación y la comprensión del control interno. ¿Por qué decimos evaluación o comprensión? Porque en determinados países, si no estoy equivocado, en Colombia, por ejemplo, la evaluación del control interno es parte de la auditoría a los estados financieros de una empresa, ¿no? Es como que el marco normativo y las disposiciones legales en ese país establecen de que se debe emitir un informe de control interno. Pero en el nuestro, en Bolivia, como hemos visto anteriormente, la resolución 10.1804, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, no obliga al auditor a emitir un informe de control interno, ¿no es cierto?, sino que el informe de control interno es como que un acuerdo entre el auditor y el cliente.
¿no? Entonces, por eso se debe tomar en cuenta que las normas internacionales de auditoría hacen referencia a que el auditor debe tomar conocimiento, debe conocer a la entidad y conocer y comprender su control interno, para que después de eso también deba identificar y valorar los riesgos, ¿no? Cuáles son los riesgos de las empresas o de la empresa, y ahí también va a calificar, ¿no? Le va a asignar una calificación a esos riesgos. Es un riesgo alto, un riesgo medio, un riesgo bajo. Y después de eso, cuando tenga la relación entre riesgo y control interno, ya vamos a tener lo que es el riesgo residual, ¿no? Y a ese riesgo es el cual el auditor va a definir cuál va a ser su respuesta a ese riesgo, ¿no? Entonces, estos tres pasos, el 2, el 3 y el 4, vienen a ser parte de la etapa de planificación, entonces. ¿Sí? Entonces tenemos una actividad previa, que es la aceptación, ¿no? Del encargo, la planificación, que vendría a estar dada por el conocimiento de la entidad, incluido su control interno, la identificación y valoración de los riesgos, ¿ya? Y la relación de estos dos, es decir, la relación del control interno y los riesgos que hayamos identificado y valorado, vamos a tener que asignarle cuál va a ser la respuesta que le va a dar el auditor a esos riesgos, ¿sí? Más adelante, en función a la respuesta que le vamos a dar a esos riesgos, que por lo general vayan a estar plasmados en un documento que nosotros lo denominamos programa, ¿no? de trabajo, la ejecución de ese programa de trabajo le va a permitir al auditor obtener evidencia, ¿no? Ya sea evidencia consecuencia de la ejecución de pruebas de control o de pruebas sustantivas, ¿cierto? Y finalmente, con esa evidencia, nosotros vamos a emitir el informe, ya que corresponda expresando cualquiera de los tipos de opinión que existen, ¿no es cierto? Eso también vamos a verlo más adelante, ¿sí? Entonces, el proceso de una auditoría bajo NIAS, vuelvo a reiterar, comprende actividades previas que debe realizar el auditor, que básicamente me van a determinar si el auditor ha aceptado o ha rechazado el encargo de auditoría. Asumiendo que ha aceptado ese encargo de auditoría, debe realizar la planificación, que comprende estos otros tres pasos, ¿no? Conocer a la entidad, incluido su control interno, identificar y valorar los riesgos, definir cuál va a ser la respuesta a esos riesgos, ejecutar, ¿no? Y obtener evidencia y finalmente emitir el informe que corresponde, ¿sí? Ahora, estas NIAS ya hacen énfasis en lo que viene a ser una auditoría bajo riesgo, ¿no? Una auditoría basada en riesgos, ¿no? Para eso entonces decíamos, tenemos actividades preliminares, actividades previas, en las cuales el auditor va a evaluar, ¿no? El riesgo que implica ejecutar un encargo de auditoría a un cliente o a una empresa, ¿sí? También debe evaluar si ese auditor cumple con ciertos requisitos éticos, ¿ya? Es decir, si ese equipo de auditoría ya cumple con el código de ética. Podría haber el caso de que alguno de los miembros de ese equipo de auditoría no goce de total independencia, porque tal vez en una de esas no haya sido parte de la empresa, tenga acciones en esa empresa, haya trabajado en esa empresa, tenga un familiar dentro de esa empresa y ese familiar ocupa un cargo en el cual toma decisiones o finalmente genera información financiera, ¿no? Entonces eso también se debe evaluar, ¿no? Porque si el caso existiera dentro del equipo de auditoría algún auditor que no goza de total independencia, se entiende que estamos a tiempo todavía de poderlo reemplazar por otro profesional, ¿no es cierto? Y finalmente, dentro de esas actividades previas, vamos a concluir las mismas generando la carta de compromiso o la carta del encargo, se llama, ¿no? Donde nosotros, juntamente con el cliente, es como que estamos rayando la cancha, ¿no es cierto? Le estamos diciendo al cliente o a la empresa, estas son sus responsabilidades, estas son mis responsabilidades como auditor, ¿ya? Y vamos a incluir también incluso dentro de ese documento condiciones del trabajo, ¿no? Como por ejemplo el honorario que va a significar, qué informes vamos a emitir,
¿no? Eso para que, como estamos realizando las actividades previas, cuando concluyamos con la auditoría, no tengamos ningún inconveniente con el cliente. Es decir, el cliente no nos vaya a pedir, ¿no?, algún informe más que no hayamos acordado en el inicio, ¿ya? O finalmente, porque eso ocurre muchas veces, ¿no? Por lo general es eso, ¿no? El cliente nos dice, ¿y por qué a la otra empresa, ¿no es cierto?, le han generado este otro informe más y usted no me lo está generando? Ah, no, entonces yo, ¿no?, sacaré de mis documentos, de mis papeles de trabajo, la carta del encargo, la carta de compromiso, y le diré, mire señor, nosotros en una fecha tanto hemos acordado ya la emisión de estos informes. Estas eran mis responsabilidades y aquí están, yo he cumplido, ¿cierto? Esta es su firma y aquí está la mía. Entonces, esas son las condiciones con las cuales hemos iniciado con la ejecución de esa auditoría, ¿ya? Luego hemos dicho, viene a ser la valoración del riesgo, ¿no?, incluida la evaluación del control interno, la respuesta al riesgo, es decir, qué procedimientos vamos a realizar, ¿no?, y finalmente los informes de auditoría, ¿no? Ya, dicho de otra manera, tendríamos las actividades preliminares también, ¿no? Aquí está la planificación, el programa de trabajo o el programa de auditoría, ¿no?, que viene a ser la respuesta a los riesgos, ya los papeles de trabajo, que ya viene a ser la etapa de ejecución, los hallazgos de auditoría y los informes que correspondan emitir de acuerdo a los términos del encargo. ¿Sí? De acuerdo a los términos del encargo, yo debo emitir los informes que correspondan, ¿cierto? Bien, les decía entonces, en esta primera parte del proceso, ¿no?, que vienen a ser las actividades previas, nos vamos a detener un poquito porque considero que es probable, ya que todavía no tengan quizás el conocimiento suficiente, tal vez, ¿no?, o si lo tuvieran, simplemente vamos a recordar, ya, de que dentro del grupo de las normas, ya eso ustedes lo han visto ayer, las normas del grupo 200, tenemos la NIA 210 que se refiere precisamente a eso, ¿no? Acuerdo de los términos del compromiso, ¿no?, o más conocido como términos del encargo, ¿sí? Entonces, aquí, antes de suscribir este documento, se entiende que el auditor debe evaluar inicialmente, ¿no?, el riesgo que significa aceptar a un cliente, ¿no? Entonces, y para ello, el auditor, por lo general, se vale de cuestionarios, ¿no? Aplica cuestionarios, ¿no?, en el cual hace referencia a varios componentes, se puede llamar, ¿no?, como por ejemplo, para poder realizar la aceptación. ¿Y por qué decimos aceptación y continuidad del cliente? Porque podría darse, aceptación será cuando sea un cliente nuevo. Ya por primera vez vamos a realizar la auditoría a los estados financieros de esa empresa, entonces yo tengo que evaluar si voy a aceptar o voy a rechazar ese encargo de auditoría. Y continuidad será cuando ya resulta que es el segundo año, ¿no?, que estoy realizando la auditoría, es decir, ya la hice el año anterior y este año nuevamente, ¿no es cierto? Y ustedes, bueno, deben saber que hasta 3 años más o menos es lo recomendable, ¿no? Algunos dicen 4, yo podría decir que 3, ¿no? Entonces, si fuera la primera vez que vamos a hacer esa auditoría, yo tendría que evaluar si voy a aceptar o rechazar, ¿no?, ese encargo de auditoría. Ahora, si ya la hice, ¿no?, la gestión pasada, entonces estaríamos hablando de que yo debo evaluar si voy a continuar, es decir, si voy a volver a hacer auditoría a los estados financieros de ese cliente, ¿sí? Y para eso decíamos, es importante investigar, ¿no?, una investigación previa y la evaluación del nuevo cliente. Podría ser, si es que es aceptar a un cliente nuevo, estaríamos hablando de un nuevo cliente, o su continuidad si fuera un cliente recurrente, ya, es decir, al cual ya he realizado la auditoría en la gestión pasada. Generalmente lo hacemos empleando un cuestionario, ya. Este cuestionario me va a permitir verificar, por ejemplo, incompatibilidades, ¿no? Voy a evaluar dentro de ese cuestionario, por ejemplo, a la gerencia, ¿no? Voy a evaluar el sistema contable, voy a evaluar la posible existencia de litigios o acciones legales que podría tener esa empresa, los aspectos que me podrían permitir determinar si se trata de una empresa, ¿no?, con un riesgo alto, medio o bajo, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces,
me encuentro realizando esas actividades previas entonces, ¿no? Además, debo aplicar un cuestionario para verificar la posible existencia de amenazas a la independencia, ¿no? ¿Esto qué significa? De que si el equipo de auditoría tiene algún tipo de amenaza o impedimento que vaya a amenazar su independencia. Ahora, estas amenazas muchas veces existen ya antes de iniciar con la ejecución de la auditoría, ¿no? Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, dentro del equipo de auditoría, ya algún auditor, reitero, que haya estado trabajando, sumamos que vamos a realizar una auditoría a la gestión 2024, y durante la gestión 2024 ese auditor trabajaba en esa empresa, ¿no? Como contador, por decirles, o como encargado de activo fijo, pero finalmente generaba información financiera, ¿sí? Y ahora, bueno, está trabajando en la firma auditora, entonces esa persona, por ejemplo, no debiera formar parte del equipo de auditoría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no va a contar con total independencia, ¿sí? También si fuera que es accionista, ¿no? Si tuviera algún familiar, que como ya les explicaba anteriormente, entonces estaría viendo amenazada su independencia, ¿sí? Pero hay otro tipo de amenazas, las cuales surgen en la medida que se va avanzando la auditoría, ¿no? Es decir, especialmente aquellas que se refieren a, por ejemplo, ¿no? Asumamos que tenemos un familiar en la empresa, pero ese familiar sea el chofer de la empresa, ¿sí? Es chofer, es decir, no toma decisiones, tampoco genera información financiera, ¿no es cierto? Entonces, yo al inicio de esa auditoría, como auditor miembro del equipo, ya sabía que tenía un familiar dentro de esa empresa. Es más, le hice conocer al gerente de auditoría. Pero al ser mi familiar, un chofer, por ejemplo, o personal de limpieza, él no toma, ¿no es cierto?, decisiones y tampoco genera información financiera. Entonces, existe una salvaguarda para esa amenaza. Es decir, la amenaza está, sí, pero existe una salvaguarda. ¿Cuál es la salvaguarda? Que esa persona no genere información financiera, no toma decisiones, no tiene un efecto sobre los estados financieros, entonces. ¿Entienden? Entonces, ahí debo analizar la amenaza y la salvaguarda, porque pueden existir salvaguardas que minimicen ese riesgo de no contar con la independencia necesaria, ¿ya? Pero esa amenaza que inicialmente tenía una salvaguarda, a futuro se puede convertir en una amenaza real, ¿no? ¿Por qué? Porque podría darse que la empresa, al tomar conocimiento que ese es mi familiar, ¿no? O que tengo un familiar dentro de la empresa, podría quizás, ¿no?, amenazarme a mí como auditor y decirme, mire, si usted no expresa una opinión limpia, ¿no?, su familiar va a quedar cesado del cargo, digamos, ¿sí? Es decir, lo vamos a desvincular, ¿no? Entonces vean ustedes cómo ya esa amenaza, ¿no es cierto?, va a ir seguramente a afectar mi independencia, ¿no? Entonces esta amenaza, ya si bien es cierto, estaba ahí desde el inicio, pero tenía una salvaguarda, más adelante puede convertirse en una amenaza real, ¿no es cierto? También puede ocurrir como que al revés, digamos, ¿no? Es decir, en vez de una amenaza me viene y me dice, mire, le comento que vamos a promocionar, ¿no? Vamos a ascender a 5 personas en la empresa, ¿no? Y una de ellas es su familiar, ¿no? Pretendemos ascenderle, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer después de conocer el informe que usted vaya a emitir, ¿no? Entonces, como que me está, ¿no es cierto?, me está presionando. ¿Por qué? Porque va a depender del resultado del informe que yo vaya a emitir para ver si a ese mi familiar es uno de los que se va a ver beneficiado con ese ascenso, digamos. ¿Sí? Entonces, vean, entonces, esta amenaza que en el inicio no existía, puede darse durante la ejecución de la auditoría. Y ni qué decir con los regalos, ¿no? Los obsequios, los premios, ¿no es cierto?, que por lo general muchas veces ya ocurren, ¿ya? Entonces eso también hay que evaluar, ¿sí? Y finalmente los aspectos formales para la aceptación y continuidad del cliente, es decir, aquí generamos un documento que hemos dicho, lo denominamos términos del encargo, ¿no?, donde ahí vamos a plasmar si aceptamos o rechazamos ese encargo de auditoría. Entonces el objetivo de esta actividad previa es, primero, revisar, ¿no? Vamos a revisar la información
con la que disponemos del cliente. ¿Por qué? Porque todavía no estamos dentro de la empresa. Entiéndase aquello que estamos, ¿no?, evaluando si vamos a aceptarlo o rechazarlo al cliente. Entonces todavía no hemos entrado a la empresa. Por eso vamos a hacer una revisión. Y si el cliente ya fuera un cliente recurrente, es decir, ya he realizado la auditoría en la gestión pasada, entonces ya no estaríamos revisando, sino que debemos actualizar. ¿Por qué? Porque ya tenemos información. Pero esa es la información del año anterior, ¿no es cierto? En la cual me ha llevado a que acepte al cliente. Pero esa información podría haber sufrido cambios, ¿no es cierto? La empresa podría verse en litigios, ¿cierto? Entonces yo debo actualizar esa información, ¿no? Y consecuencia de la revisión, yo puedo determinar la aceptación de ese encargo de auditoría. Y si fuera actualización lo que voy a realizar, porque ya a ese cliente he auditado sus estados financieros en la gestión anterior, entonces estaríamos hablando ya no de aceptación, sino de continuidad, ¿sí? Aquí un ejemplo, ¿no?, de un cuestionario que podríamos emplear donde vamos a evaluar, entre otros aspectos, la integridad de la gerencia. Aquí podríamos incluir preguntas como las siguientes, ¿no? ¿Existen dudas sobre la capacidad y experiencia de la gerencia? Es decir, yo debo evaluar la experiencia de la gerencia. Es más, aquí podríamos incluir también la experiencia de los profesionales que forman o generan información financiera, como el contador, por ejemplo, ¿no es cierto? No es lo mismo que el profesional que lleve la contabilidad de la empresa sea un profesional cuyo, ¿no?, que tenga un año de experiencia, o sea, su primer año de experiencia, con otro que ya tenga 20 o 25 años, ¿no es cierto? Entonces, eso también afecta al momento de tomar la decisión si voy a aceptar o no ese encargo de auditoría, ¿no? Debo tomar conocimiento, por ejemplo, bajo qué normas se elaboran los estados financieros de esa empresa. Es otro dato muy importante también, ¿sí? Si la empresa cuenta con litigios, les decía, ¿no?, o acciones legales que sean a favor o en contra, es un dato también muy importante. Hay empresas que ya prácticamente están a un paso de declararse en quiebra, ¿no?, porque tienen acciones legales en contra, ya sea con el Ministerio de Trabajo, ¿no?, para la reincorporación del personal, acciones legales, por ejemplo, con el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no?, por haber contravenido obligaciones como contribuyente, ¿sí? Entonces, eso podría llevar a determinar que se trata de un cliente con riesgo alto, ¿no es cierto? Y si fuera así, pues se recomendaría no aceptar ese encargo de auditoría, ¿sí? Y si fuera un cliente con riesgo bajo, ya hemos dicho que el auditor debiera aceptar ese encargo de auditoría, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa cuando es un riesgo medio, ¿no? Entonces ahí se considera, han debido ustedes escuchar del término apetito del riesgo, ¿no?, en el cual seguramente van a haber auditores que van a decir, sí, yo, a pesar de que se trata de un cliente con riesgo medio, mi apetito del riesgo hace de que yo acepte ese encargo de auditoría, ¿no?, porque estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Pero pueden haber otros cuyo apetito sea distinto y diga, no, yo prefiero no aceptar ese encargo de auditoría porque se trata de un cliente con riesgo, si bien es cierto el riesgo medio, pero no estoy dispuesto a asumir ese riesgo, ¿sí? Entonces, vean, aquí tenemos otro documento en el cual básicamente lo que vamos a hacer es verificar la posible existencia de amenazas a la independencia, ¿no? Y para esto hay aspectos que debemos considerarlos, como por ejemplo aquellas amenazas que podrían generarse por interés propio, ¿no? Es decir, como ya les he comentado anteriormente, algún miembro del equipo de auditoría sea parte de la empresa o tenga algún tipo, ¿no?, de relación con la empresa, de relación en cuanto a interés económico. La autorrevisión que se da cuando, por ejemplo, ya también esto les he comentado, ¿no?, algún auditor de nuestro equipo, de nuestra firma de auditoría, a la vez haya sido ya miembro de esa empresa. Entonces, si él realiza la revisión de esos estados financieros, es como que estuviera autorrevisándose, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque antes era parte de la empresa y ahora está revisando los estados financieros de la empresa, ¿sí? Y así como estos, vean, hay otros aspectos. El de familiaridad, por ejemplo, es el más común, ¿no?, cuando existe cierta relación de parentesco, ¿sí? Ahí también
debemos evaluar, hemos dicho, estos aspectos, ¿no? Y luego de haber evaluado todos estos aspectos, debemos nosotros generar el documento denominado términos del encargo. Otros lo llaman también términos del contrato, ¿no? En el cual hemos dicho nosotros básicamente en la parte final vamos a asumir una posición, ¿sí? Es decir, vamos a aceptar o vamos a rechazar ese encargo de auditoría, ¿no? Y para eso se entiende que hemos realizado ya toda una evaluación, todo un diagnóstico de esa empresa, ¿cierto? Entonces, también hay que tener en cuenta, hemos dicho, cuando se tratan de auditorías recurrentes, ¿no? Es decir, ya hemos realizado anteriormente, ¿no? La auditoría y la vamos a hacer nuevamente, entonces también son aspectos que debemos considerarlo en esos casos, ¿no? Hay aspectos que deben necesariamente plasmarse en este documento, hemos dicho, como por ejemplo las responsabilidades, ¿no? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades de la empresa o del cliente y cuáles son mis responsabilidades, ¿no? Entonces en esa parte ustedes verán las responsabilidades de la administración, ¿no? Por los estados financieros, ¿no? ¿Cuál va a ser el alcance de la auditoría? Y el acceso a la información, que es muy importante, ¿no es cierto?, que hagamos referencia a que es una responsabilidad del cliente o de la empresa, ¿no?, proporcionarnos la documentación que sea necesaria, así como también el hecho de poder tener, ¿no?, alguna entrevista, alguna reunión con el personal, también debe estar incluido en este documento, porque ocurre, ¿no es cierto?, más adelante de que al auditor es como que luego, ¿no?, la empresa lo ve como su enemigo, ¿no es cierto?, y cada vez que el auditor requiere una reunión, ¿no?, o requiere una entrevista, nos la niegan, ¿no es cierto? Entonces, porque creen que el hecho de darnos información, ¿no es cierto?, puede de alguna u otra manera ya constituir en un perjuicio para la empresa, entonces optan por el silencio, digamos, ¿no?, o por ocultarse, como decimos. Ya, entonces eso también debe estar incluido dentro de los términos del encargo, ¿sí? Y posteriormente, bueno, ya se firma este documento, ¿no? Y son esas las condiciones con las cuales vamos a realizar ese encargo de auditoría. Entonces, vean ustedes, dentro de la ejecución de una auditoría, entonces tenemos actividades previas que son las que acabamos de mencionar, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que es la planificación, ¿no? Todos sabemos de que consecuencia de la planificación obtenemos un documento, un producto, que es el memorándum de planificación de auditoría. Ya no nos va a dar el tiempo, obviamente, para desarrollar, ¿no?, a detalle, pero es bueno que ustedes sepan de que durante la planificación de la auditoría, por ejemplo, y esto vamos a hacer, ¿no?, algunos de los aspectos que están incluidos aquí los vamos a ver, como por ejemplo lo que es la determinación de la importancia relativa o la materialidad, ¿ya? Y vamos también a identificar y evaluar los riesgos, ¿sí? Lo que es el control interno no nos va a dar como para poderlo hacer, ya por el hecho de que nos tomaría demasiado tiempo, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos atravesado por las actividades previas, ¿no?, ya hemos concluido con la evaluación del riesgo, que significa aceptar o rechazar ese encargo de auditoría, hemos dicho, debemos incluir los términos del encargo y en ese documento son, entre otros aspectos, debemos incluir, habíamos dicho, ¿no?, que la dirección de la empresa es la responsable de la preparación de estados financieros bajo un marco de referencia que sea aceptable, ¿sí? En el caso de nuestro país, las normas de contabilidad generalmente aceptadas, ¿sí?, y de haber algún vacío técnico, ¿no?, aplicar las NIC o las NIF, ¿ya? Entonces, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si esta empresa hubiese utilizado las NIF para pymes, por ejemplo? ¿Sí? O sea, si bien es cierto, existen esas normas, hemos dicho, en otros países ya la aplican, pero en el nuestro no, ¿no es cierto? Entonces, eso seguramente implicaría también, ¿no?, un aspecto importante para que el auditor decida aceptar o rechazar ese encargo de auditoría, ¿no? Y también aquí, como veíamos, tenemos que hacer referencia a que la responsabilidad de la empresa, de ese gerente o de esa dirección, está dado por la elaboración de los estados financieros, que son de su responsabilidad, pero también el control interno, ¿no?, es responsabilidad de la gerencia, ¿sí? Entonces, eso tiene que estar incluido dentro de ese documento, ¿no? El objetivo de esta carta de encargo, entonces, pasa fundamentalmente
ya por haber tomado una decisión si aceptamos o rechazamos ese encargo de auditoría, ¿no? Y para ello debemos considerar, primero, ¿no?, si es que concurren las condiciones previas para la ejecución de un encargo de auditoría, ¿no?, yo debiera aceptar ese encargo de auditoría. Y si no concurrieran, debiera rechazar, ¿no? Y por otro lado, la comprensión tanto del auditor como de la gerencia, ¿no?, respecto a los términos del encargo. Ya, es decir, todo lo que estamos plasmando en ese documento debiera ser aceptado por la gerencia, ¿no es cierto? Entonces, si es aceptado, ¿no?, y se asumen las responsabilidades tanto de la gerencia como del auditor, yo debiera aceptar ese encargo de auditoría. Y si no se asumen esas responsabilidades, pues debiera rechazar ese encargo de auditoría, ¿sí? Entonces, existen condiciones previas que son importantes que el auditor deba considerar. Lo primero pasa por determinar cuál es el marco de información financiera, entonces, bajo qué normas han sido elaborados esos estados financieros, ¿no? Decíamos, en el caso nuestro, tenemos la norma de contabilidad generalmente aceptadas como primera opción, llamémoslo así, ¿no? Y de haber vacíos técnicos, recién podríamos pasarnos tanto a las NIC como a las NIF, decíamos, ¿no es cierto? Pero además de eso, debemos obtener confirmación que la dirección o la gerencia de esa empresa está asumiendo su responsabilidad, primero, sobre los estados financieros y segundo, sobre el control interno de esa empresa. Estos dos aspectos no son responsabilidad del auditor, sino de la gerencia. Y eso yo como auditor debo asegurarme de incluir dentro del documento. Yo tengo que decir que esto es responsabilidad de la gerencia, ¿sí? Pero además de eso, debo asegurarme, decíamos, de incluir dentro de la carta de encargo o los términos del encargo, ya que se debe proporcionar al auditor el acceso a la información, decíamos, ¿sí? Que la información que nosotros vayamos a solicitar no sea proporcionada, ¿ya? E incluso, decíamos, el tener acceso a entrevistas o reuniones con el personal. Todos esos aspectos entonces deben estar incluidos en ese documento, ¿no? Además, existen otros aspectos que también se deberían considerar, pero quizás sean de menor relevancia, ¿no? Como por ejemplo, si va a haber alguna limitación al alcance de la auditoría. Ustedes saben que en una auditoría de estados financieros, por lo general, el alcance va a ser una gestión, ¿sí? Entonces, pero si existe por parte de la gerencia o la dirección de esa empresa, ya, y nos quiere imponer algo, ¿no?, es decir, no nos permiten, ¿no?, aceptar o realizar nuestro trabajo como nosotros quisiéramos hacerlo, eso también podría llevar a que no aceptemos realizar ese encargo de auditoría. Ahora, un encargo de auditoría, una vez suscrito, firmado, ¿cierto? Es decir, hemos llegado ya a un acuerdo con el cliente, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las mías. Como equipo de auditoría he evaluado, ¿no?, el grado de independencia de todos los que conforman, ¿no?, o son parte de ese equipo de auditoría y vemos que no hay ningún tipo de impedimento, ¿no? Es decir, están dadas todas las condiciones para aceptar ese encargo de auditoría, lo aceptamos, iniciamos con la ejecución de la auditoría, pero más adelante puede suceder que sea necesario realizar algunos cambios en esos términos de encargo. ¿Ya? Probablemente hay algún aspecto que no lo hemos considerado, ¿ya?, y hace que la gerencia de esa empresa, ¿no?, requiera que vayamos a hacer algunos cambios, algunos ajustes a esos términos de encargo. Pues cuando eso ocurre, nosotros tenemos que evaluar nuevamente, ¿no?, esos cambios, ¿no?, me van a limitar el trabajo que voy a realizar. Si es así, yo debo renunciar a ese encargo de auditoría. Pero muchas veces, ¿qué ocurre? Existe una obligación, ¿no? Entonces, en ese caso yo debo evaluar, reitero, si es que esos cambios, ¿no?, han repercutido como para que yo tenga que rechazar continuar con ese trabajo, ¿sí? Ahora, también les decía que cuando realizamos las actividades previas, el auditor debe obtener cierto conocimiento del cliente, ¿no? ¿Es un cliente riesgoso o no? ¿Qué tipo de actividades realiza el cliente? ¿No? Evaluamos, por ejemplo, las disposiciones legales que son aplicables a ese cliente, ¿sí?
aspectos claves, es decir, todavía, reitero, no hemos entrado siquiera a la empresa, ¿no? Estamos haciendo una evaluación externa. ¿Por qué? Porque todavía no hemos firmado ningún tipo de contrato. Entonces, se entiende de que ahí, cuando estamos evaluando la posibilidad de aceptar o rechazar esa auditoría, ya el auditor obtiene y acumula cierto conocimiento del cliente. Pero ya después de haber aceptado ese encargo de auditoría y haber firmado los contratos, entre otras cosas, ya yo debo profundizar ese conocimiento que lo he acumulado ya anteriormente, pero ahora ya he firmado el contrato, ya me permite ingresar a la empresa, ¿no? Entonces debo profundizar ese conocimiento, ¿no? Tanto de aspectos internos como de aspectos externos, ¿sí? Ahora, una vez que hayamos realizado ya la aceptación, ¿no?, de los términos del encargo, debemos identificar y valorar, ¿no?, los riesgos, ¿no?, empleando el conocimiento que hemos acumulado de esa empresa, ¿sí? Y ahora pasaríamos a lo que es la primera etapa, la etapa de planificación de la auditoría, donde hemos dicho ya el conocimiento que hemos acumulado en las actividades previas me sirve, pero debo profundizar, ¿sí? Ya me permiten el ingreso a la empresa, ¿no? Y yo debo planificar mi auditoría. Una vez que termine con la planificación de la auditoría, yo voy a tener un producto, hemos dicho aquí, ¿no? Y ese producto es el memorándum de planificación de auditoría, ¿no? Y para eso se entiende que debo, entre otras cosas, ya profundizar, decíamos, el conocimiento de la empresa, comprender el control interno, ¿no es cierto?, que tiene esa empresa. Ya debo identificar y valorar esos riesgos que tiene la empresa. Debo definir la materialidad, por ejemplo, que voy a considerar, ¿no?, para la ejecución de la auditoría, ¿sí? Debo realizar o definir cuál va a ser el enfoque que le voy a dar a esa auditoría. Para eso mencionábamos también que las NIAs se refieren a lo que es la auditoría basada en riesgos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hace referencia a que yo debo identificar y valorar los riesgos, dar una respuesta a esos riesgos y finalmente emitir el informe de auditoría, ¿no? Entonces, para eso es importante saber qué es riesgo. Entonces, si voy a realizar una auditoría basada en riesgos, tengo que saber precisamente qué es un riesgo, ¿no? Y el riesgo dice la probabilidad de no lograr un objetivo. ¿Sí? Yo tengo un objetivo, ¿no? Pero el hecho de que vaya a alcanzar ese objetivo implica la existencia de uno o varios riesgos, ¿no es cierto?, que van a hacer lo posible para que no alcance sus objetivos. Esos son los riesgos, ¿no? Son sucesos que pueden ocurrir, ¿ya?, y que buscan impedir que vaya a alcanzar ese objetivo. El objetivo de la auditoría basada en riesgos, tenemos objetivo general, tenemos objetivos específicos, ¿ya? El objetivo general busca que el auditor efectúe la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, ¿no? Para eso hemos dicho, mediante el conocimiento de la entidad, ¿no?, y su entorno, ¿ya? Ahora, en lo que se refiere, enseguida vamos a ir desarrollando los otros objetivos, ¿no?, pero creo que va a ser más sencillo que lo vayamos haciendo en la medida que vayamos avanzando, ¿ya? Las fases de la evaluación de los riesgos comprende 3 fases, ¿no? Primero yo debo identificar los riesgos, luego debo valorarlos, ¿no?, y finalmente debo determinar cuáles son los riesgos más significativos, ¿no? Entonces vamos a desarrollar aquello. Para eso es importante que tengan en cuenta de que cuando realizamos la evaluación de los riesgos, deben tomar en cuenta, mejor dicho, que cuando realizamos la evaluación de los riesgos, nosotros vamos a evaluar, ¿no?, la posible ocurrencia de un riesgo. Y para ello debemos considerar, primero, probabilidad, ¿no? ¿Qué probabilidad existe de que ese riesgo se materialice? ¿Cuán probable es? Y segundo, la severidad, ¿no? Es decir, ¿cuál es el efecto que va a ocasionar, ¿no? Porque a la severidad también la llamamos gravedad, ¿no? ¿Qué impacto va a generar? ¿Sí? Entonces, son 2 aspectos que yo debo considerar al momento de realizar la evaluación del riesgo. ¿Cuál es la probabilidad que vaya a ocurrir?
y cuál es el efecto, la gravedad o la severidad que podría ocasionar en la empresa, ¿sí? Entonces, el concepto de riesgo creo que ya todos, ¿no?, tenemos al menos una idea de lo que viene a ser, ¿no? El riesgo, dice la auditoría, es el riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría equivocada o inadecuada, ¿sí? Nos hemos equivocado. No debería haber emitido una opinión limpia, no debería haber sido una opinión con salvedad. Ese es el riesgo de auditoría, de que el auditor, ¿cierto?, exprese una opinión inadecuada, equivocada. Los riesgos, también es importante hacer referencia, existen los riesgos tanto inherentes, de control y detección, ¿cierto? Eso también, de ser posible, vamos a desarrollarlo un poquito más adelante. Bien, decíamos que cuando realizamos la evaluación del riesgo, debemos evaluar probabilidad y el impacto o efecto, ¿no? El primero de ellos, en cuanto a probabilidad, ya, yo debo considerar, por lo general se acostumbra a trabajar de esa manera, de asignarle una calificación de hasta 5 puntos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que en cuanto a probabilidad, por ejemplo, yo debo considerar, ¿no?, los siguientes aspectos. Primero, dice, con las mismas condiciones ocurrió en los últimos 6 meses, es decir, ese riesgo bajo esas mismas condiciones ha ocurrido en los últimos 6 meses, ¿sí? Si fuera así, si ha ocurrido en los últimos 6 meses, le debo dar una calificación de 1. Y si fuera que no ha ocurrido en los últimos 6 meses, debería dar una calificación de 0. ¿Ya? Otro aspecto, el inciso B, como verán ustedes aquí, dice, no existe ningún procedimiento ni control para dicha actividad, es decir, para esa actividad la empresa no tiene ningún procedimiento, no existe algún control. Si no existiera, le califico 2. Pero ¿qué pasa si existe el procedimiento? ¿Sí? Pero ahora, ¿y qué pasa si existen sus controles? ¿Ya? Voy a ir asignándole una calificación, ¿no?, dependiendo en qué situación se encuentra, ¿sí? Y finalmente, el juicio intuitivo, es decir, ¿qué tan probable es que vuelva a ocurrir? Es muy probable que vuelva a ocurrir, no es probable, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, y yo sumo las calificaciones máximas de los 3 aspectos, yo podría llegar hasta un 5, ¿no? Entonces, que ese riesgo vaya a ocurrir en las mismas condiciones, si me dicen que sí, le asigno 1. Si me dicen que no, 0, ¿no? Y así hemos ido asignándole. Pero yo deberíamos dicho considerar que para el inciso A yo podría tener una calificación máxima de 1. Para el inciso B yo podría tener una calificación máxima de 2. Y para el inciso C una calificación máxima también de 2. Entonces yo sumo 2 más 2, 4 más 1, 5. Esa podría ser la calificación máxima que podría obtener, ¿sí? 5. En cuanto a probabilidad. ¿Y qué pasa en cuanto a severidad? ¿Sí? Hemos dicho la probabilidad, permítame un segundito, es la frecuencia, ¿no? ¿Cuán probable es que vuelva a ocurrir? La frecuencia. En cuanto a la severidad o gravedad, ¿no?, es qué pasa si ocurriría, cuán grave sería, ¿no?, qué efecto ocasionaría, ¿sí? Bien, entonces, aquí está, ¿no? Decíamos, tenemos 3 rangos, podríamos decir, ¿no? A, B y C. Y en función a la respuesta le vamos asignando una calificación. Pero también debo evaluar la severidad, ¿no?, o el impacto, ¿sí? Es decir, la consecuencia de ese riesgo me lleva a retrocesos que puedan corregir inmediatamente, dice, sin afectar las actividades del día a día, ¿no? Entonces, existe un riesgo y existen consecuencias, ¿ya? Pero dice, esas consecuencias se pueden corregir inmediatamente, ¿sí? Entonces, si fuera así, ¿no?, yo le asigno una calificación de 1.
Pero ¿qué pasaría si la consecuencia, dice, del riesgo me lleva a procesos cuyos costos no comprometen diferencias importantes en el presupuesto? Le asigno 2, ¿no? Entonces, en función a los parámetros, yo le voy dando una calificación de 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ahora, ¿quién define estos parámetros? El auditor. En función a ese conocimiento que tiene la empresa, ¿no? El auditor tendría que definir esos parámetros. El nivel de riesgo, decíamos, es igual a la probabilidad por la severidad, ¿no? O el impacto. Ahí está. Y aquí, por ejemplo, vean, lo que hacemos es definir niveles de riesgo, ¿no? Hay casos en los cuales hay auditores que definen 3 niveles, podríamos decir, ¿no? Podríamos decir que podríamos considerar como que un riesgo, ¿no? Tolerable, moderado, preocupante, importante e intolerable, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo le estamos asignando, ¿no? Niveles, ¿sí? Desde tolerable hasta intolerable. ¿Está bien? Ahora, nosotros decíamos, le asignamos una calificación, ¿no? A lo que es, por ejemplo, severidad, que va aquí en la parte de abajo, digamos, en la parte horizontal, ¿no? Severidad y probabilidad, ¿no? De manera vertical, ¿sí? Y vamos a ir identificando para cada riesgo, ¿no? Y le vamos dando su calificación, ¿sí? Entonces, esta tablita es la que se acostumbra a utilizar, ¿no? Un eje de X y un eje de Y, ¿no es cierto? Y ahí vamos, ¿no? Asignando la calificación a cada uno de los riesgos, ¿sí? En función a probabilidad y severidad. Enseguida, a ver, vamos a ver si nos da como para hacer un ejercicio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros realizamos la identificación y la valoración de los riesgos, estamos cumpliendo con la NIA 315, ¿no? Que se refiere precisamente a eso, ¿no? A la identificación y la valoración de los riesgos de incorrección material, ¿no? Y como ya hemos mencionado anteriormente, estos riesgos podrían deberse ya a fraude o error. ¿Qué diferencia habrá entre fraude y error? ¿No? ¿Alguien a ver que desee participar? ¿Qué diferencia habrá entre fraude y error? La intención, dice Yomira, ¿no? Así es, ¿no es cierto? Uno es de manera premeditada, ¿no? Y el otro es, ¿no? No intencional. Sin que hayamos nosotros pretendido hacerlo, podríamos decir, ¿no? Ahora, sobre esto, por ejemplo, sobre lo que viene a ser errores, ¿no? O riesgos de incorrección material, perdón, debido a fraude o error, decíamos de que el error es involuntario, ¿no es cierto? Y el fraude es intencional, sí, perfecto. ¿Ya? Entonces decíamos de que, a propósito, las NIAs, por ejemplo, prevén, ¿no? Una de las normas, la NIA 240, se refiere a la responsabilidad del auditor respecto al fraude, ¿no? Donde establece claramente que el auditor no es responsable de identificar hechos de fraude, ¿sí? Sin embargo, si como consecuencia de la ejecución, ¿no? de su auditoría identificara y encontrara o obtendría, ¿no? evidencia que sea suficiente y adecuada, ya se entiende que el auditor debe poner al conocimiento de esa gerencia, ¿cierto? Y no tendría que decir, bueno, como no es mi responsabilidad el fraude, entonces yo prefiero no hacer conocer a la gerencia, ¿no? Entonces ahí estaríamos pasando a ser cómplices, ¿no es cierto?, de esos hechos de fraude, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, no es nuestra responsabilidad, ¿sí? Porque nosotros realizamos una auditoría bajo técnicas, muestreo, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso no significa de que en caso de encontrar evidencia suficiente y adecuada, hemos dicho, no tengamos que poner a conocimiento la gerencia, ¿no?
Bien, entonces, ¿por qué será importante obtener un adecuado conocimiento de la empresa? ¿No? Hemos dicho porque ese conocimiento, ¿no? Inicialmente ese conocimiento no solamente lo voy a utilizar en las actividades previas, como he dicho, sino también en la planificación, ¿no? Y les decía, el obtener un adecuado conocimiento no puede garantizar que yo vaya a realizar una buena planificación, y si realizo una buena planificación, hemos dicho, eso seguramente va a contribuir para que el auditor vaya a alcanzar esos objetivos, ¿no es cierto? Bien. Ya refiriéndonos a los procedimientos analíticos, esto también es importante hacer notar que estos procedimientos no solamente se los ejecuta durante la planificación de la auditoría, sino también durante la misma ejecución, ¿no? Tenemos procedimientos analíticos como por ejemplo el análisis vertical y horizontal, ¿no? Que a la vez también me sirve de mucho como auditor para identificar, ¿no?, saldos en algunas cuentas o rubros que me llamen la atención, ¿ya? Entonces, porque cuando hacemos el análisis horizontal, ¿no es cierto?, vemos la variación que ha existido entre una gestión y otra, y ahí podríamos identificar variaciones significativas, ¿sí? A ver, pondré un ejemplo. Asumamos que estamos realizando el análisis horizontal del estado de resultados y vemos de que en sueldos, ya la empresa el año anterior tenía no, ha cerrado con, no sé, 1.000.000 de bolivianos, ¿ya? Y resulta que este año ha cerrado con 1.800.000 bolivianos, ¿sí? Alguien dirá, pero ¿y se debe a que se ha contratado más personal? ¿Y qué pasaría si eso no hubiese sido así? ¿No? Es decir, ha cerrado con esos saldos de 1.000.000, ahora 1.800.000, es decir, ha habido un incremento considerable, ¿no?, de 800.000 bolivianos, casi el doble. Pero resulta que no hemos contratado ni más personal, ni tampoco, ¿no es cierto?, hemos ascendido, ¿no?, como para justificar, digamos, esa variación. Entonces, cuando realizamos ese análisis horizontal, podemos identificar variaciones significativas que me llamen la atención, pero también podría ocurrir lo contrario, ¿no?, es decir, que determinadas cuentas no hayan tenido movimiento, por ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo, las cuentas por cobrar, documentos por cobrar, por ejemplo, ¿no? Se entiende que son generados ya como consecuencia de las operaciones mismas de la empresa, ¿no?, por haber vendido al crédito. Entonces se entiende que debe tener mucha variación, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero resulta que esa cuenta, vamos a asumir que no ha tenido movimiento durante la gestión. Entonces, es otro aspecto que inicialmente me va a llamar la atención, y posteriormente podríamos decir que también podría constituirse, ¿no?, en un aspecto que deba analizarlo más adelante, ya durante la ejecución de la auditoría. Entonces podría venir a ser un motivo de haber identificado un riesgo en este caso, ¿no? Ahora, los procedimientos para poder realizar la identificación y la valoración de los riesgos, hemos dicho, es importante si es que hubiese tenido ya una experiencia anterior, ¿ya? Se entiende que yo puedo, ¿no?, apoyarme en esa experiencia, ¿no?, para poder realizar esa valoración, esa identificación y valoración, ¿no? Si hablamos de la planificación